uso de la reconsideración o la consideración, o más allá, las abstracciones, esta fórmula personal que Naura maneja él acerca del claroscuro, de lo abstracto y de lo real, de lo irreal y de lo inverosímil, con una historia magnífica que tengo para todos ustedes, si es posible en esta entrega iniciar con Aura. Pero vamos a ver, decíamos hace 8 días después de la presentación y de haber concluido con don Octavio Paz en un trabajo que me dejó muy satisfecho, y también me dejó satisfecho, por supuesto, la presencia de todos ustedes, su confianza, su entusiasmo por el programa y sobre todo por los hombres de las letras libres, como dice don Enrique Krause, en el cual se pueden manifestar todas las ideas, todos los conceptos, todo el conocimiento y bagaje cultural, la historia del concepto o de los conocimientos de concepto de don Carlos Fuentes queda de manifiesto en este trabajo que presento a todos ustedes, esperando que sea de su agrado, de su interés y sobre todo que abone a la cultura que ya tienen todos ustedes. Y para los que nunca lo han leído, por favor, refiéranse, tenemos ya grandes obras de don Carlos Fuentes, están ya en YouTube, pueden incluso invoquen el libro, el audiolibro de Aura, les toma 1 hora 47 minutos, vuelve a ser de interés para todos nosotros, está por ahí incluso presente en la FIL en España, estuvo en la FIL de Guadalajara. Silvia Lemus, su esposa, todavía trabaja para el proyecto Carlos Fuentes, ha hecho declaraciones, no estuvo desgraciadamente por allá en Madrid, pero se le requirió e hizo comentarios oportunos acerca de obras póstumas que se dejó en un ensayo por ahí escrito don Carlos Fuentes, y ahora se le da vida póstumamente, es decir, después de su fallecimiento, a obras que andan por ahí del interés de todos nosotros. Mi querido Alex Fix, te saludo con mucho gusto, estás por ahí en Facebook de seguros, gracias por escucharme. Estamos hablando de don Carlos Fuentes, nacido en 1928 y fallecido en 2012. Tuvo la oportunidad después del 90, que fue entregado el Premio Nobel de Literatura, de hacerse acreedor de varios premios. Sin embargo, no alcanzó tal distinción. El Premio Nobel pues era el más indicado según Mario Vargas Llosa, según lo había recibido Gabriel García Márquez en el 82. Mario Vargas Llosa dijo: cualquier laureado en el Premio Nobel es como si me laurearan a mí, si me dieran a mí ese premio. Es un nivel que difícilmente se alcanza, porque estos hombres de letras se dieron al estudio, también vivieron en un momento histórico importante en el que la cultura tendría que crearse, que reformarse los conceptos del siglo XIX, y en el siglo XX ya a las postrimerías incluso del XXI, porque él estuvo vivo hasta el 2012, ya fue en la época de Vicente Fox, que pues vamos a ver que fue laureado, pero también fue criticado por su defensoría que hizo en algún momento a don Luis Echeverría, y pues que no era el responsable del movimiento del 71, de lo que dio lugar al halconazo, lo defendió. Eso le causó pues molestia a muchos de sus seguidores y después fue criticado acremente. Ahora presentamos para todos ustedes la biografía de don Carlos Fuentes. Decía yo que Carlos Fuentes Macías nació en Panamá el 11 de noviembre de 1928. Esto, como dije, mi querido primo, estoy saludándote desde la ciudad de Cuernavaca, a todos con mucho cariño, mucho gusto. Estás ahí en Face. Anel Paola, Connie Dueñas, estoy para servirles. En cápsulas o en gotas, mi chief, estamos precisamente trabajando para todos ustedes en la cultura que necesitamos para abonar un poquito más a la que ya todos tenemos, o aquellos que nunca han conocido el trabajo de Carlos Fuentes. Aquí presentamos su biografía. Decía yo que la controversia nace porque muchas de las fuentes que hablan de Carlos, precisamente de don Carlos Fuentes, esas fuentes, valga la expresión, dicen que nació el 11 de noviembre del 28 en Panamá, pero es hijo de padres mexicanos. Sin embargo, otras fuentes hablan acerca de su nacimiento en la Ciudad de México. De una u otra suerte, el trabajo de él concluye en la Ciudad de México el 15 de mayo de 2012 por su propia letra, por su propio puño y letra. He dicho al introducir el programa que su esposa Silvia Lemus sigue trabajando para el proyecto Fuentes con una obra póstuma que posteriormente esperemos tenga yo tiempo de comentar para ustedes al terminar estas entregas, que pienso que van a ser 3 o 4 entregas como las de Octavio Paz. Fue un escritor intelectual y diplomático mexicano, uno de los autores más destacados de su país y de las letras hispanoamericanas, autor de novelas
como La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Aura, Cambio de piel y Terra Nostra, y ensayos como la nueva novela hispanoamericana, Cervantes o la crítica de la lectura, El espejo enterrado, Geografía de la novela y la gran novela latinoamericana, entre otros. Recibió, entre otros, el premio Rómulo Gallegos en 1977, el Cervantes en 1987 y el Príncipe de Asturias de las Letras en 1994. Y fue nombrado Gran Oficial de la Legión de Honor en 2003 y en 2009 Caballero de Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Fue nombrado miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua en agosto de 2001 y doctor honoris causa por varias universidades, entre ellas Harvard, Cambridge y Nacional de México. No estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de un hombre distinguido, de un hombre que supo hacer una carrera profesional en las letras, en las artes, porque recordemos que también la literatura es arte. Hasta el día de su fallecimiento fue considerado por un sector del público y de la crítica literaria candidato para obtener, ya lo dije, igual que don Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura. El peruano Mario Vargas Llosa expresó su deseo de que el siguiente autor de la lengua en recibirlo fuera Carlos Fuentes. Dijo Fuentes poco tiempo antes: cuando se lo dieron a García Márquez en 1982, me lo dieron a mí, a mi generación, a la novela latinoamericana que nosotros representamos en un momento dado, de manera que yo me doy por premiado. Rommel, en Seguros, mucho gusto saludarte. Rommel Roque, gracias por estar conmigo. Hablo de Carlos Fuentes, estoy en su biografía, ya he hecho una primera entrega la semana pasada cuando concluimos con don Octavio Paz. Estamos hablando acerca de datos muy interesantes. Nació en 1928, desaparecido en el 2012 después de una gran colección de obras que vamos a conocer en resumen más adelante. Y en detalle vamos a ver si nos da tiempo en esta entrega de iniciar Aura, un trabajo formidable que van a ver ustedes qué calidad de redacción de narrativa. Carlos Fuentes nació de padres mexicanos en Panamá el 11 de noviembre del 28. Su padre era diplomático, por lo que el escritor pasó su infancia en diversas capitales de América: Montevideo, Río de Janeiro, Washington, Santiago de Chile, Quito y Buenos Aires, ciudad a la que su padre llegó en 1934 como consejero de la Embajada de México. Pasó los veranos en la Ciudad de México, estudiando en escuelas para no perder el idioma y aprender la historia de su país. Vivió en Santiago de Chile de 1941 a 43 y Buenos Aires, donde recibió la influencia de notables personalidades de la esfera cultural americana. Llegó a México a los 16 años y entró al bachillerato en el Colegio México de la capital. Se inició como periodista, colaborador de la revista Hoy, y obtuvo el primer lugar del concurso literario del Colegio Francés Morelos, hoy Centro Universitario México, CUM. Se graduó en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Economía en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. En 1972 se convirtió en miembro del Colegio Nacional, fue presentado, como dije en la introducción, por el poeta Octavio Paz, y su discurso de ingreso se tituló Palabras Iniciales. Se desempeñó como delegado de México en numerosos organismos internacionales y desde 1972 hasta el 76 como embajador de su país en Francia. Destacó como profesor en las universidades de Princeton, Columbia y catedrático en las de Harvard y Cambridge. Gran aficionado al cine, escribió varios guiones. Durante toda su vida colaboró en periódicos y revistas de ambos lados del Atlántico. Arturo Lino Ramírez, Oscar, María Angeliquita, un beso, saludos a papis. Actividad política, su actividad política, por supuesto, influenciado por su época, por su tiempo, por el momento histórico en el que nace, después de que había sido la consumación de la revolución, pero que se iniciaba un proceso revolucionario a través de las instituciones que todos conocimos como el PNR o el PRM o ahora el PRI, que estaba influenciado por esa política y por la crítica que también le ganó algunos enemigos y algunos méritos. Hijo de un diplomático, dije, la política estuvo presente y condicionó tempranamente la vida y la obra de Fuentes. Los constantes viajes por el mundo le permitieron adquirir una cultura cosmopolita y hablar fluidamente idiomas como el inglés y el francés incluso. Elemento central en muchas de sus obras, Fuentes siempre se mantuvo cercano y opinando sobre la situación política mexicana.
escribiendo artículos sobre cuestiones de actualidad. En su papel de intelectual y figura pública, tuvo lugar una de sus actuaciones más polémicas, cuando defendió al presidente Luis Echeverría de las acusaciones que lo señalaron como responsable de la matanza de Corpus Christi del 10 de junio de 1971, en medio de una polémica que dividió a la intelectualidad mexicana de la época entre quienes criticaban